Buenas noches, mi nombre es Emilio Rivera de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Línea. Esta es la materia Fundamentos de Telecomunicaciones con el maestro Jorge Adalberto Ontiveros Loera. Es el tema 4, técnicas de conmutación y multiplexación, donde veremos las técnicas de multiplexación. Primeramente entendemos que la multiplexación es la combinación de dos o más canales que comparten un mismo medio de transmisión. Aquí podemos ver una imagen donde pues entra la información por medio de 6 canales. Después avanza lo que es el multiplexor, pasa lo que es el medio de transmisión, después está lo que es el desmultiplexor y luego ya se descomponen los 6 canales que fueron al inicio, ¿verdad? Aquí vemos otra imagen donde están las entradas, las salidas, básicamente lo mismo que aquí. Hay 4 tipos de métodos a realizar que básicamente son de diferente, tienen que es por tiempo, por frecuencia, por longitud de onda y por código. Aquí hay un diagrama de lo que es un multiplexor, una imagen de un multiplexor y aquí abajo está un poquito más detallado cómo funcionaría un multiplexor. En el primer caso tenemos el multiplexación por división de tiempo, eh, en el cual eh, consiste en asignar a cada usuario durante ranuras o fracciones de tiempo el total del ancho de banda que se encuentra disponible. Y entre las principales ventajas de esta multiplexación es que el uso de la capacidad de salto es más flexible que la división de la frecuencia y el problema de la diafonía, perdón, es mucho menor. Pero entre las principales desventajas que tenemos es que el coste inicial es alto y la complejidad técnica es alta. Aquí tenemos una imagen de lo que es una multiplicación por división de tiempo. Vemos que se va dividiendo para después salir en los canales. Y aquí tenemos un diagrama o un data flow de cómo funcionaría. Se va seccionando cada canal hasta que llega a su receptor. Tenemos el multiplexor y el desmultiplexor aquí. Muy bien, bueno, en esta segunda técnica, que es la técnica por división de frecuencia, consiste en dividir mediante el filtro el espectro de frecuencias del canal de transmisión y desplazar la señal a transmitir dentro de un margen del espectro correspondiente mediante modulaciones, de tal forma que cada usuario tiene posesión de su banda de frecuencias. Aquí podemos ver cómo varios tipos de frecuencias entran y luego todos se unen y crean una frecuencia. Es lo mismo de esta forma, diferentes frecuencias, un multiplexor, dos canales, desmultiplexor y las diferentes frecuencias. Entre las ventajas que tiene este tipo de multiplexación es que el problema del ruido para la comunicación análoga tiene menos efecto y pues aquí el usuario puede ser añadido al sistema por simplemente añadiendo otro par de modulador de transmisor y un modulador de receptor. En las desventajas, al igual que la multiplicación por división de tiempo, es que el costo inicial es alto. Un problema para el usuario puede ser problema para otros usuarios, y en el sistema FDM cada usuario requiere una frecuencia de portador precisa. El tercer tipo de multiplexación es la multiplexación por código o división de código CDMA, el cual emplea una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de codificación por el que cada transmisor se le asigna un código único
escogido de forma que sea ortogonal respecto al resto. La señal se emite con un ancho de banda mucho mayor que el precisado por los datos a transmitir. Aquí vemos lo que es la multiplicación por división de código SDMA. Estos son algunos ejemplos o tipos de multiplicación por división de código. Eh, Aquí tenemos una gráfica del esparcimiento espectral. Se hace con saltos de frecuencia y los saltos de frecuencia están dados por el código. Por último tenemos la multiplexación por división de longitud de frecuencia, WDM. Básicamente es lo mismo que una FDM que se divide por frecuencia. Sin embargo, a lo que leí es que la FDM normalmente es para portadoras de radio, mientras que estas portadoras ópticas es una tecnología que multiplexa un número de señales portadoras ópticas en una sola fibra óptica mediante el uso de diferentes longitudes de onda luz láser. Esta técnica permite comunicaciones bidireccionales sobre una hebra de fibra, así como la multiplicación de la capacidad, se diseñó para utilizar la capacidad de alta tasa de datos de la fibra. Eh, Aquí vemos cómo llegan las diferentes señales o longitudes de señales por medio de la fibra óptica y salen por el otro lado. Tenemos diferentes tipos de topología. Básicamente es cómo se utilizan los haces de luz para poder transmitir información. Ya por último quisiera compartir estas dos imágenes donde en una se ve cómo se transmitiría la información sin el uso de la multiplexación, pero pues en la segunda imagen se ve cómo se transmite la información ya utilizando la multiplexación. Ya depende de qué tipo de datos se quiera transmitir o cómo se quiera transmitir, es el tipo de multiplexación que se va a utilizar. Y pues por mi parte sería todo. Gracias.